El éxito los hizo intocables hasta que todo se desmoronó. En 2026, celebridades que vivieron entre lujos, acuerdos millonarios y ovaciones enfrentan deudas, escándalos y pobreza total. ¿Cómo pasaron de poseerlo todo a luchar por subsistir? Estas son las impactantes crónicas de figuras públicas que pasaron de vivir rodeadas de opulencia a pelear por llegar al fin de mes. Mario Cimarro. Mario Cimarro lo poseyó todo. Fama internacional, contratos millonarios y el estatus de galán absoluto de las telenovelas. En su mejor momento fue una de las grandes estrellas de Telemundo con un contrato de exclusividad que le dejaba hasta $60,000 al mes, dinero constante, éxito asegurado y una existencia que parecía imposible de perder. Pero el problema empezó cuando Mario creyó que esa fortuna nunca se acabaría. Compró una mansión lujosa, autos llamativos y empezó a vivir apoyado en tarjetas de crédito como si los cheques fueran a llegar para siempre. Mientras el público veía a un galán intocable, sus gastos crecían en silencio. Detrás de cámaras la situación también comenzó a romperse. Compañeros lo señalaron como arrogante, conflictivo y difícil de tratar. El ambiente se volvió pesado, y en una industria donde nadie es indispensable, Telemundo tomó la decisión que cambió su vida, lo despidió. De un día para otro los ingresos desaparecieron, pero las deudas siguieron ahí. La mansión que parecía símbolo de triunfo se convirtió en una trampa financiera. Las mensualidades, las tarjetas de crédito y los pagos acumulados terminaron asfixiándolo. El golpe fue tan fuerte que acabó declarándose en bancarrota. Después, Cimarro aseguró que había sido vetado por la cadena, lo que hizo casi imposible conseguir trabajo durante años. El galán, que antes cobraba cifras enormes, tuvo que enfrentar el silencio de la industria. Cuando finalmente logró regresar a Telemundo, ya no volvió como la gran estrella de antes. El salario era menor, el prestigio también, y su lugar ya había sido ocupado. La historia de Mario Cimarro es una advertencia brutal sobre la fama. Ganar mucho dinero no sirve de nada cuando se vive como si el éxito fuera eterno. Su mansión no fue el símbolo de su victoria, sino el inicio de su pesadilla financiera. Niurka Marcos. Niurka Marcos nunca fue una celebridad discreta. Su fama no nació de la tranquilidad, sino del escándalo, de un carácter explosivo y de una lengua afilada que nunca pidió permiso para decir lo que pensaba. Durante años, esa personalidad irreverente la convirtió en una de las figuras más polémicas del espectáculo mexicano. Los contratos llegaban, los programas la buscaban y el dinero parecía fluir con la misma intensidad con la que ella protagonizaba titulares. Pero mientras el público disfrutaba del espectáculo, su realidad financiera comenzaba a deteriorarse en silencio. Según distintos reportes, hoy vive en Mérida, Yucatán, en una casa que no le pertenece sino que renta. Incluso surgieron versiones de que llegó a retrasarse en el pago del alquiler, provocando comparaciones crueles con Don Ramón, el inolvidable personaje de El Chavo del Ocho. Detrás de las burlas, sin embargo, se escondía una realidad mucho más incómoda. El dinero ya no alcanzaba como antes. Gran parte de sus problemas económicos siguieron un mismo patrón. La propia Niurka ha reconocido que en varias de sus relaciones sentimentales fue ella quien mantuvo económicamente a sus parejas, especialmente hombres mucho más jóvenes. Su relación con Bobby Larios fue uno de los casos más comentados. Mientras él desapareció poco a poco del ojo público tras la ruptura, ella continuó cargando con el desgaste económico y mediático. A lo largo de los años, el lujo, los viajes y los excesos terminaron teniendo un precio que casi siempre pagó sola. Con el paso del tiempo, la televisión dejó de recompensarla como en sus mejores años. Los proyectos se hicieron cada vez más escasos y peor pagados, insuficientes para sostener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Personas cercanas aseguran que hoy vive prácticamente al día. Hay momentos en los que puede darse algunos gustos sencillos y otros en los que apenas logra cubrir sus gastos más básicos. La historia de Niurka Marcos rompe una de las mayores ilusiones del mundo del espectáculo.
la idea de que la fama garantiza riqueza para siempre. Durante años fue una de las mujeres más mediáticas de México, pero detrás de los titulares y las polémicas quedó una realidad muy distinta marcada por deudas, gastos acumulados y la incertidumbre constante de no saber qué traerá el día de mañana. Isabel Pantoja. Durante décadas Isabel Pantoja fue mucho más que una cantante. Era un símbolo de España, su voz llenaba estadios, sus conciertos agotaban entradas y su nombre representaba poder, prestigio y una fortuna que parecía imposible de perder. Vivía rodeada de lujos, propiedades y una admiración casi inquebrantable. Para millones de personas Isabel Pantoja era intocable, pero detrás de esa imagen de éxito absoluto, una decisión terminó cambiándolo todo. Su relación con un político involucrado en una importante corrupción la colocó en el centro de uno de los mayores escándalos de España. Según determinaron los tribunales, parte del dinero obtenido de manera ilícita terminó en sus cuentas bancarias. Lo que parecía un rumor acabó convirtiéndose en una sentencia histórica. Isabel fue condenada y entró en prisión, una imagen que sacudió por completo al país y destruyó el mito del artista intocable. Muchos pensaron que la peor etapa había terminado cuando recuperó la libertad, pero la verdadera caída apenas comenzaba. Poco después, el conflicto estalló dentro de su propia familia. Su hijo, fruto de su relación con el torero Francisco Rivera Paquirri, la acusó públicamente de haber gastado la herencia que su padre le había dejado y reclamó cerca de 5 millones de euros. La disputa familiar ocupó titulares durante meses y convirtió un drama privado en un espectáculo nacional que dañó aún más su imagen. Mientras los problemas personales crecían, su situación económica comenzó a deteriorarse. Los conciertos dejaron de llenar como antes. Las presentaciones se hicieron cada vez menos frecuentes, y los ingresos ya no alcanzaban para enfrentar el peso de los problemas legales, las deudas y los gastos acumulados. La mujer, que alguna vez fue una de las artistas más poderosas de España, empezó a ver cómo su fortuna se evaporaba lentamente. Hoy Isabel Pantoja sigue siendo un hombre conocido, pero muy lejos del esplendor que marcó sus mejores años. Su historia demuestra que ni el talento, ni la fama, ni una carrera construida durante décadas pueden proteger a alguien cuando el poder, el dinero y las decisiones equivocadas terminan mezclándose. La diva, que parecía destinada a reinar para siempre, terminó viendo cómo su imperio se desmoronaba frente a los ojos de todo un país. Si la historia de Isabel Pantoja te dejó en shock, escribe el número 1 en los comentarios. Carlos Bonavides. Carlos Bonavides hizo creer a millones de personas que el dinero nunca se acababa. Durante años fue el inolvidable Buio Domínguez, el millonario ingenuo de la televisión mexicana, que vivía rodeado de lujo, sin preocupaciones y con una fortuna que parecía infinita. El personaje lo convirtió en una de las figuras más queridas de la pantalla, y los contratos llegaban uno tras otro. En ese momento parecía imposible imaginar que algún día terminaría luchando por sobrevivir. Pero el mayor error de Carlos fue dejar que la ficción invadiera su propia vida. El dinero entraba con facilidad, y él comenzó a gastar como si el éxito fuera eterno. Las fiestas, el alcohol, las amistades oportunistas y un estilo de vida lleno de excesos fueron consumiendo poco a poco todo lo que había ganado. Nunca pensó en ahorrar ni en prepararse para el día en que las cámaras dejaran de buscarlo. Mientras el público seguía viendo al millonario de la televisión, su verdadera fortuna empezaba a desaparecer en silencio. Cuando parecía que las cosas ya no podían complicarse más, tomó una decisión que aceleró su caída. Cerca de los 60 años se enamoró de una mujer 40 años menor que él y decidió casarse. Poco después, según diversos reportes, comenzaron las costosas cirugías estéticas y los tratamientos médicos. Lo que al principio parecía una vida de lujo terminó convirtiéndose en una pesadilla. Hospitales, complicaciones y largas recuperaciones consumieron casi todo el dinero que todavía conservaba. La situación empeoró cuando el matrimonio llegó a su fin. Carlos reconoció públicamente que hubo infidelidad, y la relación terminó derrumbándose por completo.
Al mismo tiempo, la televisión dejó de ofrecerle trabajo. Los reflectores se apagaron, los contratos desaparecieron, y el actor que durante años interpretó a un hombre rico comenzó a hablar abiertamente de su ruina económica. Muchos lo criticaron sin compasión, convencidos de que no era víctima del destino, sino de sus propias decisiones. Hoy el contraste resulta imposible de ignorar. Carlos Bonavide sobrevive grabando saludos personalizados, cobrando por fotografías con sus seguidores y desplazándose en metro para reducir gastos. Él mismo ha dicho que puede ganar alrededor de 600 pesos al día, y que no siente vergüenza porque cualquier trabajo digno merece respeto. Sin embargo, la imagen sigue siendo impactante. El hombre que durante años representó la riqueza en la televisión mexicana terminó contando monedas para salir adelante. Laura Bozzo. Durante años, Laura Bozzo fue una de las mujeres más poderosas de la televisión latinoamericana. Su voz, su personalidad explosiva y su famosa frase "que pase el desgraciado", la convirtieron en un fenómeno que dominó la pantalla durante décadas. Tenía audiencias millonarias, contratos lucrativos y una fortuna que parecía imposible de agotar. Para muchos, Laura era una figura intocable, una mujer capaz de señalar los errores de cualquiera, sin imaginar que algún día tendría que enfrentar los suyos frente a todo el mundo. Pero su caída comenzó lejos de las cámaras. La propia Laura confesó que durante años mantuvo económicamente a un joven argentino cubriéndole viajes, lujos y todo tipo de gastos. Mientras ella invertía su dinero y su confianza en esa relación, él terminó abandonándola por otra mujer. Lo que parecía una historia de amor, terminó convirtiéndose en una dolorosa traición que dejó una profunda huella en su vida personal y en sus finanzas. Sin embargo, el golpe más devastador todavía estaba por llegar. Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades relacionadas con el pago de impuestos, y el caso escaló rápidamente. Una de sus propiedades fue confiscada, y según los reportes, Laura intentó vender precisamente ese inmueble, a pesar de que ya estaba asegurado por las autoridades. Aquella decisión desencadenó una orden de arresto que cambió por completo su vida. De la noche a la mañana, la presentadora pasó de dominar los estudios de televisión a esconderse para evitar ser detenida. Sin poder trabajar, sin ingresos constantes y rodeada de problemas legales, las deudas comenzaron a multiplicarse. A esa complicada situación se sumaron nuevas demandas judiciales, entre ellas las presentadas por Gabriel Soto e Irina Baeva, prolongando aún más una crisis que parecía no tener fin. Con pocas alternativas para recuperar su estabilidad económica, Laura tuvo que regresar a la televisión desde una posición muy distinta. Ya no era la conductora que imponía reglas y juzgaba a los demás. Ahora aceptaba participar en realities, utilizando su propia imagen como el último recurso para volver a generar ingresos. El contraste era imposible de ignorar. La mujer que alguna vez superó en audiencia a Cristina Saralegui, veía como gran parte de su fortuna desaparecía entre problemas fiscales, gastos personales, cirugías estéticas, ropa de diseñador y un estilo de vida que durante años pareció inagotable. Yadira Carrillo. Yadira Carrillo parecía haber encontrado el final perfecto para su historia en el momento más alto de su carrera, cuando era una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Tomó una decisión que sorprendió a todos: alejarse de los reflectores para casarse con Juan Collado, uno de los abogados más poderosos e influyentes de México. Para muchos era el sueño hecho realidad: fama, dinero, mansiones, viajes y una vida de lujos que parecía garantizada para siempre. Durante años Yadira vivió rodeada de comodidades. Se alejó de las telenovelas para dedicarse por completo a su hogar y a su esposo, convencida de que había dejado atrás cualquier preocupación económica. Incluso llegó a rescatar y cuidar a decenas de perros abandonados, segura de que su estabilidad nunca cambiaría. Nadie imaginaba que todo ese mundo estaba a punto de derrumbarse. El golpe llegó cuando Juan Collado fue acusado de lavado de dinero.
De un día para otro, las cuentas bancarias fueron congeladas y la fortuna, que parecía inagotable, prácticamente desapareció. La vida de lujo se convirtió en una batalla diaria para cubrir gastos, mantener la casa, alimentar a más de 50 perros y enfrentar los elevados costos legales derivados del proceso judicial de su esposo. Para sobrevivir, Yadira tuvo que cerrar negocios y vender parte de su patrimonio mientras esperaba un desenlace que nunca resultó como ella imaginaba. Cuando Collado finalmente recuperó la libertad, muchos creyeron que la pesadilla había terminado, pero ocurrió exactamente lo contrario. Según diversos reportes, el abogado decidió rehacer su vida lejos de ella presuntamente, instalándose en España junto a una mujer más joven y dejando atrás a la actriz que había permanecido a su lado durante los momentos más difíciles. En cuestión de meses, Yadira perdió no solo la estabilidad económica que había construido durante años, sino también el matrimonio por el que había abandonado su carrera. Sin muchas opciones, regresó a la televisión buscando reconstruir su vida. Sin embargo, el medio ya no era el mismo. Los papeles protagónicos habían desaparecido y las oportunidades ahora eran muy distintas. Las nuevas generaciones ocupaban el lugar que alguna vez fue suyo, mientras ella recibía ofertas para interpretar personajes de madre, tía o madrastra. Un contraste doloroso para quien alguna vez encabezó las producciones más importantes. La historia de Yadira Carrillo demuestra que construir el futuro sobre la fortuna de otra persona puede convertirse en una apuesta extremadamente peligrosa. Lo que parecía una vida perfecta terminó desmoronándose cuando el poder cayó, dejando a una de las actrices más exitosas de México, obligada a empezar de nuevo después de haberlo perdido prácticamente todo. Carlos Villagrán alcanzó una fama que muy pocos actores latinoamericanos han conocido. Para millones de personas en todo el mundo, dejó de ser simplemente un actor para convertirse en Kiko, el niño consentido de El Chavo del Ocho. El personaje cruzó generaciones, idiomas y fronteras, convirtiéndose en un icono de la televisión que parecía garantizarle una fortuna para toda la vida. Pero había un detalle que casi nadie conocía. Aunque El Chavo del Ocho sigue transmitiéndose en decenas de países y continúa generando enormes ingresos, Carlos Villagrán nunca fue dueño de los derechos de Kiko. Cada vez que el programa volvía a emitirse, el público seguía riendo con su personaje, pero el dinero no llegaba a sus bolsillos. Las regalías quedaron en manos de los herederos de Roberto Gómez Bolaños, mientras él veía como el personaje que ayudó a convertir en una leyenda seguía produciendo millones para otros. Durante los años de mayor éxito, el dinero nunca pareció ser un problema. Las giras internacionales, los circos, los espectáculos en vivo y las presentaciones por toda América Latina le permitieron ganar grandes sumas. Sin embargo, el dinero entraba con la misma facilidad con la que salía. Viajes, lujos y una vida cómoda ocuparon el lugar del ahorro. Como tantos otros artistas, Carlos creyó que la fama duraría para siempre y nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que seguir trabajando simplemente para mantenerse. Con el paso de los años, esa realidad terminó alcanzándolo. Según diversos reportes, sus problemas financieros llegaron a ser tan serios que retirarse dejó de ser una opción. Mientras otros actores de su generación disfrutaban de una jubilación tranquila, Carlos seguía subiéndose a los escenarios, vestido como el mismo niño que lo hizo famoso décadas atrás. Ya no era únicamente un homenaje al personaje que marcó su carrera. Para muchos se había convertido en una necesidad económica. La imagen resulta tan impactante como dolorosa. Un hombre de edad avanzada obligado a revivir una y otra vez al niño cachetón que conquistó América Latina, mientras el personaje seguía generando riqueza para otros. Kiko nunca envejeció en la pantalla, pero Carlos Villagrán sí, y aún así tuvo que seguir interpretándolo porque era la única forma de mantener vivo el ingreso que alguna vez creyó asegurado. La historia de Carlos Villagrán demuestra que la fama no siempre garantiza seguridad financiera. El personaje que le dio reconocimiento mundial también terminó limitando su futuro. Durante décadas hizo reír a millones de personas,
Pero detrás de esa sonrisa quedó una de las lecciones más duras del mundo del espectáculo. Cuando no controlas aquello que te hizo famoso, puedes terminar dedicando toda una vida a perseguir el éxito que alguna vez ya fue tuyo. ¿Sigues aquí viendo este video con nosotros? Deja el número 2 en los comentarios para que podamos verte. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Durante años, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán fueron la pareja perfecta del espectáculo mexicano. Jóvenes talentosos, exitosos y dueños de una imagen familiar que parecía imposible de romper. Cada aparición pública reforzaba la idea de que lo tenían todo: fama, dinero, una carrera sólida y una familia que muchos consideraban el ejemplo ideal dentro del mundo del entretenimiento. Pero detrás de las sonrisas frente a las cámaras, la realidad era muy diferente. Según personas cercanas a las producciones donde trabajaban, los celos comenzaron a convertirse en un problema constante. Vivi no soportaba ver a Eduardo besando a otras actrices durante las escenas románticas, mientras Eduardo reaccionaba de la misma manera cuando era ella quien debía grabar ese tipo de secuencias. La tensión llegó a tal punto que, según reveló Thalía en algunas grabaciones, los productores preferían apagar los monitores para evitar que alguno de los dos presenciara las escenas y estallara un nuevo conflicto. Lo que en un principio parecía una muestra de amor, terminó convirtiéndose en una fuente permanente de problemas. El ambiente detrás de cámaras comenzó a volverse cada vez más incómodo, y los productores terminaron cansándose de los constantes conflictos. Poco a poco las ofertas de trabajo empezaron a desaparecer. La pareja, que durante años dominó las telenovelas, dejó de recibir proyectos importantes y los ingresos comenzaron a caer de forma preocupante. Con la televisión dándoles la espalda, Eduardo buscó una nueva oportunidad lejos de los foros. Decidió invertir en un rancho y apostó por convertirse en ganadero, convencido de que ese negocio garantizaría el futuro de su familia. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. La inversión no dio los resultados esperados. Las deudas comenzaron a crecer y finalmente tuvieron que vender gran parte de sus propiedades para hacer frente a la crisis económica. Mientras las dificultades financieras aumentaban, también crecían los rumores. Se habló de problemas matrimoniales supuestas, infidelidades, y de una situación económica tan complicada que incluso circuló la versión de que no pudieron costear un viaje a España para asistir a la boda de una de sus hijas. Aunque muchos de esos rumores nunca fueron confirmados, bastaron para alimentar la imagen de una familia que ya no parecía tan perfecta como durante sus años de gloria. Hoy Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán continúan siendo dos de los nombres más conocidos del espectáculo mexicano, pero viven muy lejos del esplendor que alguna vez los convirtió en la pareja más admirada de la televisión. Su historia demuestra que la fama, el amor y el dinero no siempre son suficientes para sostener una carrera cuando los problemas personales terminan afectando el trabajo. En el mundo del espectáculo, incluso las historias que parecen perfectas pueden derrumbarse cuando las cámaras dejan de grabar. Cintia Clitbo. Durante años, Cintia Clitbo fue una de las villanas más icónicas de la televisión mexicana. Su talento, su fuerte personalidad y una carrera llena de éxitos le permitieron disfrutar de estabilidad económica y una vida que parecía completamente asegurada. Pero mientras el público veía a una mujer fuerte e imparable fuera de las cámaras, su fortuna comenzaba a desmoronarse. La propia Cintia reconoció que cometió el mismo error en varias ocasiones: mantener económicamente a sus parejas. Cubría viajes, lujos y gastos para hombres mucho más jóvenes, convencida de que el amor lo justificaba todo. Su relación con el llamado rey grupero fue una de las más comentadas. Y más tarde, con el actor Juan Vidal, la historia volvió a repetirse. Las relaciones terminaron, pero el dinero nunca regresó. Cuando aún intentaba recuperarse de esas pérdidas, recibió el golpe más duro de su vida. Cintia confesó haber sido víctima de una estafa bancaria que vació prácticamente todos sus ahorros. En cuestión de minutos desapareció el patrimonio que había construido durante décadas de trabajo.
Al mismo tiempo, las oportunidades en televisión comenzaron a escasear y los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir sus deudas. La situación llegó a ser tan crítica que la actriz reveló públicamente que estaba dispuesta a trabajar como taxista o incluso manejar un Uber para salir adelante. También confesó que hubo días en los que no tenía dinero ni para gasolina y que se vio obligada a vender objetos personales, entre ellos un reloj y varias joyas de gran valor sentimental para cumplir con sus compromisos económicos. A diferencia de muchos otros famosos, Cynthia nunca intentó esconder su realidad. Siguió buscando trabajo, aceptó nuevos proyectos y poco a poco logró recuperar parte de la estabilidad perdida gracias a nuevas oportunidades en televisión y cine. La historia de Cynthia Clith demuestra que la fama no protege a nadie de una estafa, de las malas decisiones o de las decepciones sentimentales. Una fortuna puede desaparecer en un instante, pero la verdadera diferencia está en quién tiene el valor de levantarse cuando parece haberlo perdido todo. Ingrid Coronado. Nadie imaginaba que una de las conductoras más exitosas de TV Azteca terminaría viviendo una de las caídas más polémicas de la televisión mexicana. Ingrid Coronado tenía una carrera consolidada, contratos constantes y una imagen pública impecable. Su historia parecía perfecta cuando inició una relación con Fernando del Solar. Juntos formaron una familia y se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo. Todo cambió cuando Fernando fue diagnosticado con cáncer. A partir de ese momento, la relación comenzó a fracturarse y la opinión pública construyó una narrativa que marcó para siempre la carrera de Ingrid. Rápidamente surgieron versiones de que se había alejado justo cuando su esposo más la necesitaba. Las redes sociales fueron implacables y en cuestión de meses la conductora pasó de ser una figura admirada a convertirse en una de las mujeres más criticadas del medio. La presión fue tan intensa que decidió alejarse de la televisión. Sin embargo, abandonar los foros también significó perder su principal fuente de ingresos. Sin contratos estables y con cada vez menos apariciones en pantalla, comenzaron las dificultades económicas. Al mismo tiempo, circularon rumores de que Fernando le habría solicitado apoyo financiero durante su enfermedad, argumentando que aún seguían legalmente casados. Aunque esa versión fue cuestionada y nunca quedó completamente aclarada, el escándalo siguió creciendo. Entre críticas, rumores y un enorme desgaste emocional, Ingrid terminó pagando un alto precio, tanto en lo profesional como en lo personal. La mujer que había construido su carrera con años de trabajo, música, vio cómo su reputación se desmoronaba en muy poco tiempo, mientras cada nuevo titular alimentaba una polémica de la que parecía imposible escapar. La historia de Ingrid Coronado demuestra que en el mundo del espectáculo una tragedia personal puede convertirse en un juicio público. La fama puede desaparecer mucho más rápido de lo que se construye. Y cuando la opinión pública dicta sentencia, recuperar una carrera puede ser mucho más difícil que alcanzarla. La Zapata. Ser una de las villanas más temidas de la televisión mexicana no fue suficiente para asegurarle un futuro tranquilo. Durante décadas, Laura Zapata dominó las telenovelas con personajes memorables y una carrera que parecía inquebrantable. El éxito, la fama y los contratos importantes la acompañaron durante años, pero con el paso del tiempo los reflectores comenzaron a apagarse. Las grandes producciones dejaron de buscarla y los papeles importantes fueron desapareciendo. Mientras sus ingresos disminuían, su estilo de vida seguía siendo el mismo, provocando que los problemas económicos comenzaran a acumularse. Sin embargo, el escándalo más delicado no llegó desde la televisión, sino desde su propia familia. Según reveló Yolanda Andrade, Laura habría recibido durante años apoyo económico de su hermana, la estrella internacional Thalía, con el argumento de cubrir los gastos médicos y el cuidado de su abuela. De acuerdo con esa versión, Zapata inflaba las facturas y reportaba gastos superiores a los reales, quedándose con parte del dinero. Aunque estas acusaciones generaron una enorme polémica, marcaron profundamente su imagen pública. Cuando su abuela falleció, esa ayuda económica terminó de inmediato,
Sin contratos importantes y sin ese ingreso constante, mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada se volvió cada vez más complicado. Incluso comenzaron a circular rumores de que habría considerado vender tamales los fines de semana para generar dinero, una imagen impensable para quien alguna vez fue una de las grandes figuras de la televisión mexicana. Hoy Laura Zapata representa una de las caídas más silenciosas del espectáculo. No fueron los excesos ni un gran escándalo financiero los que marcaron su declive, sino el paso del tiempo, la falta de oportunidades y la pérdida de los privilegios que durante años parecían permanentes. Su historia demuestra que en el mundo del entretenimiento, la fama puede desaparecer mucho antes de lo que cualquiera imagina. Carmen Campuzano. Hubo un tiempo en que Carmen Campuzano era considerada una de las modelos más famosas y admiradas de México. Su rostro aparecía en portadas de revistas, desfilaba para las marcas más importantes y disfrutaba de una carrera llena de contratos, dinero y reconocimiento. Todo indicaba que tenía el futuro asegurado. Pero detrás del glamour comenzaba a crecer una adicción que terminaría destruyéndolo todo. El dinero dejó de invertirse en su carrera y empezó a desaparecer entre los excesos. Las drogas se apoderaron poco a poco de su vida, consumiendo no solo su fortuna, sino también su salud. Lo que había ganado durante años en el modelaje se esfumó rápidamente mientras la adicción la alejaba de su familia, de los contratos y de las oportunidades que alguna vez parecían interminables. Las consecuencias fueron devastadoras. El consumo de drogas le provocó una grave infección en la nariz que requirió múltiples cirugías y largos tratamientos médicos. Al mismo tiempo, su matrimonio se derrumbó cuando el padre de sus hijas decidió alejarse, incapaz de soportar la situación. Carmen perdió el apoyo de su familia justo cuando más lo necesitaba, y quedó completamente sola. El momento más impactante de su caída llegó cuando fue encontrada viviendo en la calle, rodeada de basura y en un estado casi irreconocible, para quienes alguna vez la vieron desfilar en las pasarelas más importantes del país. Fue rescatada por un grupo de rehabilitación que la ingresó a una clínica donde comenzó una larga lucha contra las adicciones marcada por recaídas, tratamientos y años de esfuerzo para recuperar el control de su vida. Carmen Campuzano trabaja como DJ y continúa reconstruyendo su futuro paso a paso. Aunque logró salir adelante, su historia sigue siendo una de las caídas más dramáticas del espectáculo mexicano. La modelo que alguna vez lo tuvo todo perdió casi toda su fortuna, su estabilidad y gran parte de su salud, demostrando que ni la belleza, ni la fama, ni el dinero son suficientes cuando una adicción termina tomando el control de la vida.